La reflexión de hoy la he titulado ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que clamar a Dios? Y definitivamente cuando llegamos ya a un tope en que definitivamente pareciera que no pudiéramos soportar más. Tal vez el tiempo del zarandeo, tal vez el tiempo de la tentación o el tiempo de la prueba, las circunstancias de la vida y todo lo que cada día nosotros en nuestro transitar vivimos cotidianamente, y tú puedas llegar a decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa es la palabra de hoy: ¿hasta cuándo? Hay que clamar a Jehová, porque llega el momento en que ya con nuestras fuerzas no podemos y necesitamos las fuerzas del búfalo, las fuerzas que solamente el Señor nos puede dar para proseguir y llegar a esa victoria segura. Así que bueno, disponga su corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y tú te preguntarás: ¿hasta cuándo qué, pastor? ¿Hasta cuándo? Tal vez la vida que estás llevando, tal vez en el país donde te encuentras, y aquí tú dirás: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a hacer lo que estamos viviendo? Pero yo quiero que tú busques allí en tu Biblia, en el Salmo 13. Quiero que leamos ese salmo de introducción. Y créeme que en oportunidades pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pareciera que Dios ha quitado su rostro de nuestras vidas. Pareciera que no nos mira, que no se preocupa. Pareciera que estuviéramos ahogándonos y llegando hasta el final. Y que pareciera que no pudiéramos resistir o que no pudiéramos soportar. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta de hoy, en esta mañana. Y tal vez muchos dirán, o algunos pensarán: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios quitó su rostro de mí? Y mira lo que dice el Salmo 13. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Salmo 13, versos 1 al 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David pidiendo ayuda en la aflicción y clamando a Dios, pensando que ya el rostro de Jehová no estaba sobre su vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¡Qué increíble! ¿Hasta cuándo? Y tal vez tú te estarás preguntando: ¿hasta cuándo lo que estoy viviendo, lo que estoy padeciendo, lo que estoy transitando? Tal vez tuviste la pérdida de un ser querido y tal vez no te encuentras o no encuentras la manera de avanzar y de levantarte, y tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? O tal vez perdiste tus bienes y los deseas recuperar, pero no has podido, y tú dirás: ¿hasta cuándo? O tal vez en el matrimonio todo va mal, todo va de peor en peor. Yo no sé en otro país, pero aquí en Venezuela es bastante difícil mantener un matrimonio en cuarentena, y a pesar de toda la situación que estamos viviendo, tal vez hay alguien que diga: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré soportando? Tal vez uno o al otro, porque tal vez no tienen a Dios en su corazón. Y lo más importante es que yo te vine a decir que el tema de hoy es ¿hasta cuándo? Pero es que hay que clamar y hay que orar al Señor, porque lo único que puede romper ese ¿hasta cuándo? Es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Pero el ser humano siempre dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y fíjate algo importante: en medio de la prueba, cuando sentimos que se estremecen nuestros huesos,
o que tal vez que se secan nuestros huesos, como David, cuando transitó por el pecado y cayó en la tentación. Dice que sintió que sus huesos se secaron, porque el pecado nos aparta de Dios y hace que nosotros nos sequemos. Pero aún en medio de la prueba, nosotros clamamos a Jehová como lo hizo David. Mira lo que dice en el mismo Salmo 13 en adelante, el 4. Para que no diga mi enemigo lo vencí, porque en el anterior dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y tú te preguntarás: ¿hasta cuándo los que nos oprimen? ¿Hasta cuándo los que nos ofenden? ¿Hasta cuándo los que nos mienten y nos engañan? ¿Hasta cuándo, Señor? Y está diciendo en el verso 4 del Salmo 13: para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían y yo resbalaba. Pero aquí viene la promesa y aquí viene la palabra de este mismo Salmo 13 en el verso 5. Para aquellos que los enemigos se enorgullecen, son altivos y piensan que van a vencer sobre nosotros, aquí está la palabra del Salmo 13 en el verso 5: mas yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. Viene el tiempo de la salvación de Jehová. Este es el día que hizo el Señor, en él me alegraré y en él me gozaré. Así que aquellos que están perdidos, aquellos que todavía piensan y dicen: ¿hasta cuándo? Este es el día que hizo el Señor, en él me alegraré y en él me gozaré. Es que hasta cuándo, tal vez tú te estarás preguntando muchas cosas. ¿Hasta cuándo esta limitación? ¿Hasta cuándo esta escasez? ¿Hasta cuándo esta pobreza? Tal vez nos podrás estar diciendo. Y hay algo importante. También en los tiempos en que los enemigos perseguían a David y lo persiguieron, mira lo que él llegó a decir. Salmo 35 del 15 al 17, porque son los malvados, son los malhechores, son los que practican y hacen el mal. Salmo 35 del 15 al 17. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Estoy hablando de los enemigos. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gente despreciable y yo no los entendía. Yo no los entendía, dice David. Más me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes, y dijo: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré, en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo. Quiero que vayas al Salmo 6, quiero que leamos del 1 al 4. Mira lo que dice la Escritura: Jehová no reprenda en tu enojo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Aún en la enfermedad decimos: ¿hasta cuándo? Mira lo que dice el Señor: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Tal vez alguien está pasando una enfermedad, una situación difícil, y se preguntará: Señor, ¿hasta cuándo? La mujer del flujo de sangre gastó tanto dinero, tantos recursos en médicos y no pudo hacer absolutamente nada, y cada día las cosas se agravaban más. Esta mujer pudo haber dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
hasta que apareció el Hijo de Dios y oyó hablar del Mesías y le decían: ese es el que sana. Y yo te vengo a decir: es el mismo que sanó ayer, el que sana hoy y continuará sanando. Y esa mujer se acercó por detrás y tocó, porque ella decía en su mente: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Muchas personas hoy se están preguntando: ¿hasta cuándo? Y muchos son los años que tal vez estás tú transitando en la enfermedad, y tal vez te estarás preguntando: ¿hasta cuándo? Hasta que aparezca el Hijo de Dios en tu vida. Y cuando el Hijo de Dios pasó por donde venía transitando, la mujer lo vio y no le importó absolutamente nada. Y hasta ese día, cuando tocó el manto del Señor, ella fue sanada. ¿Hasta cuándo? Preocúpate por buscar el rostro del Señor. Cuando tú consigas el rostro del Señor, cuando Dios mire tu rostro, tú podrás decir: el que me sana hoy, el que me sana mañana, fue el mismo el que sanó a la que sanó esta mujer años atrás. Pero hay que clamar y hay que pedir. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tal vez te preguntarás: pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta prueba que estamos viviendo? A nivel mundial, todo lo que se ha desarrollado, esta cuarentena, el COVID-19, el cierre de las iglesias. Y usted tal vez se estará preguntando lo mismo. ¿Hasta cuándo las iglesias permanecerán cerradas en el mundo entero y aquí en Venezuela también? ¿Hasta cuándo? Porque el mundo es mundo y aplica las cosas del mundo, pero quien no conoce de Dios ni conoce de sus preceptos y mandamientos, nos van a tener aislados, metidos en nuestra casa y en nuestros hogares. Porque para el mundo, los que tenemos COVID y somos leprosos somos nosotros. Porque ya todo está abriendo, todo abre. El COVID no se pega en ningún lado, ni en las farmacias, ni en los hoteles, ni en los centros comerciales, ni en las ferreterías, ni en las panaderías, ni en los lugares que tú menos te imaginas, que ya están abriendo y están permitidos abrir, y las iglesias continúan cerradas. Y yo pregunto: ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la mentira de mantener cerrada y encarcelada a la gente en sus casas? Si somos los mismos que salimos y tomamos el autobús, somos los mismos que hacemos la cola de gasolina 4 días, 5 días, 6 días y ahí no hay COVID. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mira lo que dice el Salmo 35. Salmo 35. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no los entendía. Y el 17: ¿hasta cuándo verás esto? Yo pregunto: ¿hasta cuándo veremos esto? Yo pensaba que era el único. Pero la palabra y la promesa está aquí en la que dije ahorita en el verso: te confesaré en grande congregación y te alabaré entre numerosos pueblos. Viene el día en que vamos a volver a exaltar el nombre de nuestro Padre, todos reunidos, todos congregados, exaltando al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es al hombre. No es al hombre. Por eso es que nosotros tenemos que continuar haciendo lo que hemos continuado haciendo. Porque dice Marcos 8:35 o 36, no recuerdo muy bien, pero está allí, dice que los que salvan el cuerpo, que hay que tener cuidado no solo del que salva el cuerpo. Porque ¿de qué te vale y que tu alma se pierda en el infierno? ¿De qué vale? Porque ahorita voy a hablar de todas estas cosas que nos apartan de Dios: la avaricia, la codicia, la mentira, el soborno, la especulación, el robo, el hurto. Ay, Señor, ¿hasta cuándo me permites tú ver todas estas cosas
que veo día a día. ¿Hasta cuándo, mi Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? El mundo no solo quiere cerrar las iglesias, no solo quiere cerrar las iglesias del mundo, las quiere destruir. Sí, el mundo quiere destruir las iglesias. Mira lo que dice el Salmo 74, 9 y 10. Pero las intenciones del maligno son unas, pero el propósito de Dios se cumple siempre. Él piensa que siempre vence, y así pasó con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando todo el mundo se alegraba porque pensaban que se habían deshecho o habían quitado al Hijo de Dios, que no creían que era el Hijo de Dios, sino que se apartaron de ese hombre conocido como Jesús, lo que no se dieron cuenta es que al tercer día Él resucitaría. Es decir, el maligno nunca va a vencer. Mira lo que dice el Salmo 74, 9 y 10. No vemos ya nuestras señales. Oiga, estamos encerrados en las casas y en nuestros hogares. ¿Saben cuánta gente critica y sale hablando y diciendo: ¿a dónde están los pastores ahora? ¿A dónde se encuentran? ¿Por qué no vienen a imponer las manos? Dios tenga misericordia de ti si me estás escuchando. El que ya salvó mi vida no tiene que probar lo que yo tengo que hacer. Ya yo hice lo que Él dijo que yo haría. Y por cierto, cosas mayores que Él. Así que yo no tengo que probarle a nadie, no te tengo que imponer mis manos. Mira lo que dice Salmo 74, 9 y 10. Porque estamos encerrados en la casa y pareciera que no hay señales. Pareciera que Dios no existe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que pensar que Dios no está? Mira lo que dice. No vemos ya nuestras señales. No hay más profetas. Lo repito. No vemos ya nuestras señales. No hay más profetas. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Yo me quiero reír un poco para no llorar, tal vez saque una lágrima ahora, porque ni siquiera entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo las iglesias continuarán cerradas. Pero tú sabes quién sí sabe: el que gobierna. El que gobierna este mundo, Satanás. Él sí sabe hasta cuándo. ¿Y sabe hasta cuándo? Él sabe que es hasta siempre. Que esta fue una coyuntura que se aprovechó. Fueran cerradas las iglesias. Que tenga oídos para oír, oigan lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, a los pastores, a los siervos y siervas de Dios en este día. Dios te va a demandar cada una de tus ovejas. Y prefiero morir yo prefiero morir antes de continuar como estamos continuando. No es posible que un hombre, que el mundo se levante en la iglesia por un COVID que solamente el margen de muerte es 2%. Pero no se cierran las iglesias. Pero donde se hacen abortos y se practican abortos, permanecen abiertas. Y son más de 14, 15 millones que pierden la vida. Las licorerías sí permanecen abiertas. Los burdeles y los prostíbulos sí permanecen abiertos. Y ahí no hay contacto, ahí no hay virus. No sean mentirosos, hipócritas. Todos son unos hipócritas. Mejor dicho, no todos. Y ya les voy a decir por qué sé que no todos son hipócritas. 4 días haciendo una cola de gasolina. Y yo decía: Señor, ¿por qué me permites ver esto? Si tengo 2 meses en mi casa y aquí en la iglesia, ¿para qué salir y ver esto? ¿Y saben lo que yo oigo? Las personas hablando y quejándose. ¿Hasta cuándo? Y por eso fue el tema de reflexión. Y dije: ¿hasta cuándo? Hasta que algo suceda. Hasta que clamemos a Jehová, a Dios, para que Dios haga algo. Solo para ponernos de acuerdo, unánimes en un mismo espíritu,
y en un mismo sentir. ¿Hasta cuándo? ¿Saben qué me entristece? Llegué un jueves para echar gasolina y salí hoy a las 9:10 de la mañana. Hoy domingo, jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo decía, ¿hasta cuándo duraré yo en la cola de gasolina? ¿Hasta cuándo? Porque el problema del hasta cuándo no es que es lo que te convenga a ti el hasta cuándo. Es que este es un hasta cuándo de todo el mundo. Porque las iglesias están cerradas en todo el mundo. Y tenemos que preguntarnos hasta cuándo. Hay una frase célebre de un hombre, defensor de los derechos humanos, de los derechos civiles, propenso a la defensa de la ciudadanía, sobre todo de ascendencia afroamericana, que llegó a decir: no me preocupa el grito de los violentos, ni de los corruptos, ni de los sin ética, ni los que hacen maldad. Más me preocupa el silencio de los buenos. Martin Luther King. Y cuando hoy en la gran ciudad hay manifestaciones por George Floyd, ¿dónde están las manifestaciones por los 15 millones de seres humanos en aborto y muertos? ¡Qué ironía! Y no estoy diciendo con esto y menospreciando la muerte. Es que aquí es donde yo voy. Es que este mundo está caído y está pervertido. Y tal vez preguntarme, ¿y hasta cuándo? Y entonces el hombre seguía hablando y terminó diciendo, y eso no es todo. Porque es que hasta los pastores son unos ladrones, se roban los diezmos de las ovejas. Y que mandan a depositar y las iglesias están cerradas. Porque eso es un peor todavía. Y yo decía, todos somos iguales. Yo decía, por Dios, todo. Y el sistema y la justicia, aquí no hay justicia. Aquí se llevan preso al que sea, porque hasta los abogados, todos son unos ladrones. Todos son unos ladrones. Y yo no quería ver y oír eso. Y decía, ¿hasta cuándo? Y no dije nada. Me fui como a la hora y me metí en el carro. Me quedé allá hasta como a las 10 de la mañana. Hasta que mi esposa me dice que está conmigo, me dice, ¿y tú no dijiste nada? Y yo le dije algo a ella, se lo voy a decir al final. Lo cierto es que después nos volvimos a reunir más adelante, creo que fue el segundo día. Ese fue el primer día, el segundo día. Y como son los grupos de las mismas personas que están allí, volvió a salir el tema. Y en eso sí reflexioné con ellos y les dije, usted no puede hablar y decir que todos los políticos son corruptos. No juzgue. Lo cierto es que a la final lo que le quiero decir es, estábamos reunidos. Me dice, ¿cómo está, pastor? Buenos días. Y todo el mundo hizo así. Y se miraron las caras. Y si es que este es pastor. Qué triste. Qué triste ver y saber lo que el mundo piensa y cree de nosotros, los pastores, los políticos, los abogados y los militares. Qué triste el concepto en que estamos nosotros y lo que piensan de cada uno de nosotros. Si tenemos que cuidar el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿qué se tendrá que cuidar en una sociedad? La parte espiritual. La parte de dirección, sea en la política o sea en las instituciones que hacen justicia o aquellas que resguardan y guardan la paz, es una columna vertebral. Qué increíble es que el pueblo no crea en nosotros y hablen como hablan. ¿Y saben qué es eso? Es el maligno oprimiendo. Es el maligno haciendo ver las cosas que no son. La Escritura dice, el maligno vino para engañar, para hurtar y para destruir. Pero yo le vengo a decir lo que dijo el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Viene la salvación, viene la liberación, pero tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor y tenemos que clamar a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú y yo
glorifiquemos y busquemos el rostro de Dios. Por eso es que este pueblo perece, porque no tiene conocimiento ni temor de Dios. No lo tienen. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando se ponga en práctica y se ejecute segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero no hay uno, dicen ellos, todos somos iguales, todos. Y me entristecí profundamente. Casi que me dejaron sin aliento y sin palabras, sabiendo lo que piensan de los políticos, de los militares, de los abogados y de los pastores. Pero en línea general dijeron, hoy, cuando ya venían pasando, ya llegaron a la cola de la gasolina, y todavía están aquí. Todavía están aquí, pero si pasamos ayer y antier. Y sí, todavía. Qué triste es ver cómo nos comemos unos con otros. Cómo ver cuánto hay para eso. Cómo ver quién se mete en lista y se anota y mete 10 y mete 5 y saca. Y ver cómo suceden las cosas. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me permites ver esto? Y créanme, yo pensaba que era el único. Y yo decía, ¿hasta cuándo? Y yo pensaba que era el único en mi aflicción. Al ver cómo estamos hoy en día. Pero oye, cómo el profeta Habacuc se quejaba por la injusticia delante de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Habacuc 1, del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Decía el profeta Habacuc. ¡Wow! Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Para qué? Y le dijo, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, porque la gente estaba molesta, estaba brava, estaba enfurecida. Que si aquel se metía, que si aquel se coleaba, que si aquel estaba chapeando, que si aquel se quiere pasar, y tantas cosas. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio se sale según la verdad. Es decir, se desvirtúa el derecho y dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc se estaba quejando y dijo al Señor, ¿hasta cuándo he de ver? Y ahí es donde yo me digo, ayer salí para ver la iniquidad, para ver la violencia, para ver los pleitos, para ver las diferencias, para ver cómo sale torcida la verdad y el juicio según la verdad, y el impío asedia al justo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el profeta Habacuc. Míralos hay, porque los hay son importantes. Los hay son importantes. Tal vez hay alguien que no ha soportado la prueba. Y yo estoy hablando ahora no a los impíos, a los que se corrompen, a los que hacen malversación, a los que hacen estafa, a los que aplican la ley por su cuenta, a los que hacen abuso de autoridad. No, yo no estoy hablando de ellos, yo le estoy hablando a los que son hijos de Dios,
Pero por todo esto, por todo lo que viste, y haberte preguntado hasta cuándo, Señor, yo voy a ver todas estas cosas, y terminaste apartándote de los caminos del Señor, esta palabra es para ti. Porque así pasó con un hijo de un hombre que, teniéndolo todo en su casa y en su hogar, no le faltó nada, pero le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre no entendía, porque a veces no entendemos y a veces nos preguntamos sin entender hasta cuándo. Y él entregó la herencia y se fue ese hijo y se perdió en el mundo. Se prostituyó, se acostó, se bebió y se gastó toda la plata en el mundo, porque a veces para eso es la riqueza. Cuando tú no la disiernes, cuando Dios te la da para que hagas algo bueno. Porque las riquezas no son malas, malas es el medio y el propósito para el cual tú lo usas. Y llegó un momento en que sus amigos, los que tenían, lo dejaron porque gastó todo lo que tenía, toda la herencia. Y llegó a trabajar en una finca donde habían cerdos y que no tenía para comer, dice la Escritura, y algarrobas era lo que tenía, y hasta eso se lo negaron. Y llegó un momento en que él dijo, porque no entendía hasta cuándo voy a vivir esto, porque es que tenemos que vivir las consecuencias. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cuando nos ocultamos de Dios, cuando ya no queremos buscar su rostro, vienen las consecuencias, y esas consecuencias las vivió el hijo de este hombre. Esa es la parábola del hijo pródigo. Por eso estoy hablando a aquellos que hasta cuándo se cansaron de esperar y cayeron en la corrupción, cayeron en el soborno, cayeron en cuanto hay para ellos. No tuvieron más que de otra que hacer y caer en las cosas y practicar las cosas del mundo, porque se estaban preguntando hasta cuándo, hasta que no pudieron soportar y se apartaron de los caminos del Señor. Y piensan que están viviendo bien y que tienen bien, y que ahora dicen: viste, cuando era cristiano no tenía nada, y ahora que no lo soy, tengo todo. Pero te tengo una información: tengan cuidado no del que mata el cuerpo, sino del que mata el cuerpo y el alma también. Así que este es el tiempo, amada iglesia. Y ese muchacho dice que no encontraba qué hacer. Y llegó un momento en que volvió en sí. Él volvió en sí. Ese volvió en sí es hasta cuándo. Hasta que volvamos en sí. Las cosas se van a ordenar y se van a arreglar hasta que volvamos en sí. Y dice la Escritura que volvió en sí. Le pidió perdón al Dios de lo alto y dijo: voy a buscar a mi padre. Y se fue, y cuando venía de camino llegó a la casa del padre. El padre no quisiera que llegara, lo fue a encontrar en el camino, lo abrazó, se colgó en el cuello y le dio un beso y un abrazo. ¿Hasta cuándo? Tal vez te estarás preguntando: pastor, pero mire lo que estoy viviendo, mire lo que me está sucediendo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que volvamos en sí. Sí, el entendimiento viene a nuestras vidas. Y este joven que había perdido todo, se había apartado de los caminos de Dios y de los caminos del Padre, volvió y regresó a casa. Y dice la Escritura que le dijo a los sirvientes: vayan, me lo bañan, me le ponen un traje nuevo, me lo calzan y me le ponen un anillo en la mano. Eso hace Dios contigo cuando tú te apartas de los caminos de Dios. Y tal vez tú dirás: ¿hasta cuándo? Hasta que tú vuelvas. Hasta que tú vuelvas. Este es el tiempo de volver. Yo animo a todos los que me escuchan. Tal vez hay tristeza, tal vez hay dolor, tal vez estás viendo las cosas del mundo, cómo se pelean unos con otros, cómo quieren el cargo del otro, cómo quieren tener el carro y la camioneta que tiene el otro, cómo quieren tener el puesto que tienen los otros. Pero lo que tú no sabes es que tal vez son unos impíos que viven del pecado y de la maldad. No codicien lo de los impíos, porque no terminarán bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Viene el día de él. ¿Hasta cuándo se va a terminar? Y tú
serás prosperado en los caminos del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Porque el que no teme vendrá sobre su vida los hay. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 12. Porque yo estoy hablando, porque yo pensé que yo era el único que me quejaba. Y cuando yo oigo a la gente en la cola y hablan maldad, hablan iniquidad, aún sin saber. Porque vuelvo e insisto, no todos los políticos son corruptos. Si no, pensaría yo, ¿y quién nos dirige entonces? ¿Quién nos guía? No todos los militares son corruptos, porque si no, ¿qué pensaría yo si todos fueran corruptos? Si todos los abogados y todos los pastores fueran como ellos dicen, todos, no se escapa ninguno, ¿qué hacemos nosotros? Entonces estaríamos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Líbranos, como lo decía David. Mira lo que dice Jeremías 12, porque Jeremías también se quejó, porque veía que el camino de los impíos prosperaba. Y Jeremías también le dijo al Señor, oh Señor, dame una respuesta, porque yo no puedo entender cómo el camino de los impíos prospera. Justo él estuvo Jehová para que yo dispute contigo, le dijo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Ahí viene él, se presenta, esta es mi causa, Señor. Y él la va a exponer, le está diciendo al Señor, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Le está preguntando. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Por eso el profeta dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dice la Escritura, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas del mundo, ahí está tu corazón también. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Tú, está hablando Jeremías, tú sí conoces mi corazón, tú sí me has probado. Y yo le vengo a decir, el Señor me ha probado a mí. Y el Señor te ha probado a ti que estás allí. Entonces yo le vengo a decir al pueblo, no son todos corruptos, no son todos podridos, porque Él pesa el corazón y mide el pensamiento de los siervos, de sus siervos. Y mira lo que dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Y yo le vengo a decir, Señor, que caiga fuego del cielo, que la tierra tiemble y que consuma a todos que son corruptos. No todos, límpialos y sácalos de la tierra. Fuego consumidor sobre ellos, tal vez, no porque yo lo pida, porque es Dios quien lo va a hacer. Yo le digo, como decimos todos, Señor, ten misericordia de todo, y me incluyo, porque tiene que tener misericordia de todo. ¿Hasta cuándo? Dice el verso 4. Yo estoy hablando hasta cuándo. Y el verso 4 dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo esta sequía en Venezuela? Padre Santo, ¿hasta cuándo? Cuando nada libre, santa, incorruptible. Dios está buscando a su pueblo libre de mancha y sin arruga. Yo estoy hablando de la iglesia del Señor. No estoy hablando de otra iglesia. Estoy hablando de la iglesia del Señor. No estoy hablando a los impíos, a los que practican el mal, a los que son corrompibles. No, yo estoy hablando de la iglesia del Señor. ¡Ay! Mira lo que dice el verso 16 del capítulo 3 de Habacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí.
si bien estaré quieto en el día de la angustia. Por eso la Escritura dice: estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aquí hay una promesa que viene y que te dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni en los corrales estén las vacas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa las cosas que vengan, no importa lo que va a acontecer, yo creo en un Dios que salva y en un Dios que libera. Y con esto cierro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Todo lo que estamos viviendo y todo lo que está aconteciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se levantarán altares? ¿Hasta cuándo se matará el niño? ¿Hasta cuándo se sacrificará sangre inocente? ¿Hasta cuándo el poder estará por encima de las instituciones y del derecho y de la justicia? ¿Hasta cuándo se practicará y se llevará la maldad en medio del seno de las naciones? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que se nos pisotee, que se nos ofenda y que se nos aparte? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que sigamos encerrados en nuestras casas y en nuestros hogares? Que es una mentira y es una falacia. ¿Por qué? Porque andas en transporte, en las colas te reúnes. Todo el mundo anda en la calle, pero las iglesias siguen cerradas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se levantarán la brujería, la hechicería, el santerismo, el palerismo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los agoreros, los adivinos seguirán? ¿Hasta cuándo? Porque a ellos sí les permiten, pero a nosotros no. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el poder se doblegue, hasta que la autoridad reciba. Jeremías 33:22. Bienaventurada la nación cuyo Jehová es Dios, o cuyo Dios es Jehová. Por eso prosperan las naciones y por eso a las naciones les va bien. Por eso es que hay naciones que la gente dice: ¿por qué son prosperadas? No porque prosperan los impíos o el camino de los injustos y de los impíos. No, es porque Jehová va delante de ellos como poderoso gigante. Y yo sigo preguntándome: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuaremos derramando lágrimas de todas las cosas que vemos cada día? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la falta de agua en el mundo entero? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la falta de gas? ¿Y hasta cuándo la falta de electricidad? ¿Y hasta cuándo la falta de gasolina? ¿Y hasta cuándo tantas cosas que hacen falta? Yo pregunto: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar como vamos? ¿Hasta cuándo? La Escritura dice que Acab, el rey Acab, mandó a llamar a todos los profetas para reunirlos en el monte Carmelo. Y allí Elías preguntó al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y todos callaron, hicieron silencio. Y yo te vengo a preguntar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a callar? Y como no creían, entonces el profeta le dijo: vamos a ver quién hace descender fuego del cielo. Si Dios hace descender fuego del cielo, ese es Dios y a él se alabará. Y ellos aceptaron el reto, porque ese es el problema del maligno. El maligno se quiere codear con Dios. El maligno se quiere codear con el bien y piensa que va a prevalecer. Pero te vengo a decir: las raíces de los corruptos, de los impíos y de los que hacen matar, no tiene asidero. Y dijo: levanten su holocausto, matemos un buey y hagamos una leña y preparemos el holocausto y busquemos la leña. Y el que haga descender fuego del cielo, ese es Dios, ese es Jehová. Y allí empezaron ellos, los Baales, 450 de Baal, 450 de Acera, y todos vinieron y empezaron a rasgarse, a quitarse con las puñales, así como hacen hoy en día. Así como hoy se van con un monte, con cerro, y practican ahí ahora
aquí al lado, delante, detrás de tu casa, detrás de la iglesia, en la otra esquina. Ahorita no hay temor de Dios. Y en los lugares de autoridad también lo hacen. Y practican el mal y ofrecen holocausto. Y ofrecen sangre inocentes. Y ahí estaban ellos, se cansaron todo el día, toda la mañana. Y el mismo Elías le dijo: ¿y qué pasará? ¿Será que ese Dios está cansado? ¿Será que está durmiendo? ¿O será que está trabajando? ¿O será que no los oye? Y ellos enardecidos seguían dándose y dándose, pero no vino. Y vino Elías el profeta, y levantó 12 piedras de las tribus que semejaban, y puso el altar, puso el buey, puso la leña. Y no solamente eso, sino que agarró y dijo: échenle agua aquí arriba. Y echó agua acá, 4 cántaros, y lo volvió a hacer. Y abrió una zanja y volvió a echar agua, y la zanja se llenó allí. Y le dijo: Señor, seas tú, para que ellos vean que se trata de ti, Señor. Y enseguida cayó fuego del cielo. Y ahí todos se abismaron, todos quedaron atónitos y dijeron: ese es Jehová Dios. Y eso es lo que el venezolano, eso es lo que el mundo entero va a reconocer cuando venga el avivamiento. Pero primero va a caer fuego del cielo, o va a venir un diluvio, o va a venir un terremoto. Pero Dios va a hacer algo primero para que a ti se te caiga la cara y después puedas creer en lo que es capaz Dios. Piensa. La reflexión: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre el bien y el mal? Sigue siendo malo, sigue siendo perverso, sigue siendo impío, sigue siendo pecador. Hay una salida, arrepintiéndote. Si la hay. Si no, el fuego consumidor vendrá sobre tu vida. Y las puertas de la salvación están abiertas. Estamos en el periodo de la gracia. Y aquel que hace la maldad, hoy es un buen tiempo, hoy es un buen día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de ver todas las injusticias, Señor? ¿Hasta cuándo he de ver todas las injusticias, Señor? ¿Hasta cuándo? Tú también te estarás preguntando lo mismo. ¿Hasta cuándo ver a mi hijo que no lo puedo alimentar bien? ¿Hasta cuándo seguir comprando esta leche que llega aquí y está envenenada? Y la sacaron de otra nación, pero llega aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hacemos silencio y no alcanza? Cuando Elías les preguntó: ¿hasta cuándo? Y todos callaron. Yo te vengo a preguntar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo que estamos viviendo y lo que tú estás viviendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que clamemos a Jehová, busquemos el rostro de Dios, nos postremos delante de Él y le pidamos perdón. Hasta allí llegará el hasta cuándo. Y las señales, los prodigios, las maravillas serán evidentes en el mundo entero, porque la gloria de Dios llenará la tierra.